Son las 9:27 de la mañana del 5 de octubre de 2022. En Savannah, Georgia, una ciudad del sur de los Estados Unidos conocida por sus plazas históricas, sus robles centenarios y sus calles de adoquines. Suena el teléfono de emergencias. Una mujer joven llora al otro lado de la línea. La voz le tiembla, las palabras le salen entrecortadas. Le dice al operador que su hijo pequeño no está en su cuna, que alguien debió entrar por la puerta mientras ella dormía, que alguien se lo llevó, que su bebé ha desaparecido. El operador toma nota, envía unidades. En minutos, los agentes de la policía del condado de Chatham están en la puerta de una casa modesta en el área de Savannah. Y ahí está ella, Leilani Simon, 22 años, madre de 3 hijos pequeños, con los ojos llorosos, con los brazos cruzados sobre el pecho, derrumbada, o al menos eso parece. Una imagen que para cualquiera sería imposible de cuestionar. Cualquiera que no supiera que algo no encajaba, porque desde el principio hubo detalles, pequeños detalles, cosas que, en medio del caos, pasaron desapercibidas, pero que estaban ahí, en la casa, en la historia, en la forma en la que todo fue contado. Detalles que hicieron que los investigadores no vieran esto como un simple secuestro, sino como algo mucho más oscuro, porque el pequeño Quinton Simon, de apenas 20 meses de vida, no estaba simplemente desaparecido, y alguien, desde el primer momento, lo sabía. Lo que ocurrió durante las semanas siguientes conmocionó a toda la nación americana. Una búsqueda masiva. Un estado entero volcado en encontrar a un niño. La policía, el FBI, cientos de voluntarios, excavadoras, perros entrenados. Y en el centro de todo, una historia que comenzaría a desmoronarse. Quédate hasta el final de este episodio, porque hay 3 detalles en este caso que la mayoría de la gente no conoce. Lo que los investigadores encontraron dentro de la cuna de Quinton que les dijo que algo muy grave había pasado ahí. La historia que cambió más de una vez. Y lo que se dijo en un interrogatorio que, sin querer, reveló mucho más de lo que debía. Y al final, voy a contarte lo que está pasando hoy. Y por qué este caso sigue siendo uno de los más perturbadores de los últimos años. Esta es la historia del bebé Quinton Simon. Y es una historia que no se olvida. Para entender lo que le pasó a Quinton Simon, primero hay que entender en qué tipo de mundo vivía ese niño. Y para entender ese mundo, hay que conocer a su madre, Leilani Mary. Simon nació y creció en Georgia. Desde pequeña, la vida no le dio estabilidad. Su madre, una mujer llamada Billie Joe Howell, luchaba contra una adicción severa a las drogas que la consumía y que le impedía criar a sus hijos como debía. Leilani pasó gran parte de su infancia en casa de su tía Jackie Madden, quien la acogió y la crió como si fuera su propia hija durante la mayor parte de sus años de formación. La tía Jackie recordaría años después, ya en el juicio, que Leilani era una niña brillante, una niña que podía sacar un 10 en un examen sin necesitar estudiar, una niña que amaba a su hermano Paul, una niña que tenía potencial para hacer grandes cosas, y lo que describía la tía era probablemente verdad, porque Leilani era inteligente. El problema es que la inteligencia sin estructura, sin amor constante, sin los cimientos que solo una infancia estable puede dar, termina torciéndose de maneras que nadie anticipa. La madre de Leilani, Billie Joe Howell, declaró en el juicio con una honestidad brutal que la dejaría marcada para siempre. Se dirigió a su hija y le dijo, delante de todo el mundo, delante del jurado, delante de las cámaras, permití que la adicción tomara el control de mi vida a una edad temprana. Todavía descuidé tus necesidades emocionales. Mis decisiones han tenido un impacto en tu vida. Es una confesión que explica mucho. No excusa nada, pero explica mucho. Leilani creció viendo a una madre ausente. Creció sin el modelo de lo que significa querer a un hijo de manera incondicional. Creció con las drogas como telón de fondo de su mundo. Y cuando llegó a la adultez, siguió el mismo camino. Los tribunales de Georgia determinaron que Leilani Simon era una consumidora crónica y sin rehabilitación de cocaína y cannabis. No es una opinión.
Es la terminología exacta del documento judicial que le quitó la custodia de sus propios hijos. Porque sí, eso pasó. Los 3 hijos de Leilani, 3 niños de 3 padres distintos, estaban bajo la custodia legal de su madre, Billie Jo Howell, la abuela, precisamente porque el estado de Georgia consideró que Leilani no era apta para criarlos. Uno de sus hijos, Zane, tenía 3 años. Otro, Sky, tenía apenas 6 meses cuando todo esto ocurrió. Y el tercero era Quinton Simón, 20 meses de vida, nacido en febrero de 2021. Un niño pequeño, de pelo oscuro y rizado, con esos ojos grandes que tienen los bebés cuando descubren el mundo, esa mirada que te hace querer protegerlo de todo. La niñera de la familia se llamaba Diana McCarta. Vivía justo enfrente, cruzando la calle. Llevaba casi un año cuidando a los 3 niños de Leilani, porque Leilani necesitaba ayuda constantemente para hacerse cargo de ellos. Diana y su familia se encariñaron con los niños. Los bañaban cuando llegaban sucios. Los alimentaban cuando llegaban con hambre. Los cuidaban cuando Leilani estaba ausente, que era muchas veces. Y Diana McCarta notó algo que le pesaba en el corazón cada vez que pensaba en ello. Algo que ella y su hija Talea describieron después en el juicio, con una claridad que dejó a todos los presentes sin palabras. Cuando el novio de Leilani, un hombre llamado Daniel Jonkin, recogía a los niños, Quinton se alegraba. Levantaba los brazos, se dejaba alzar con una sonrisa. Pero cuando era Leilani quien venía a buscarlo, Quinton lloraba. El bebé de 20 meses lloraba cuando veía llegar a su madre. Los niños no mienten con el cuerpo. No tienen edad para actuar, para fingir, para disimular. Lo que Quinton sentía cuando veía a Leilani era miedo. Y su cuerpo lo decía claramente, aunque él no pudiera hablar. También había otro patrón que la niñera había observado. Cuando Leilani volvía del trabajo con comida de Bojangles, la cadena de comida rápida donde trabajaba daba de comer primero a Zane, el mayor, y dejaba que Quinton llorara y se quejara, hasta que ella, de mala gana y sin ningún cariño, terminaba dándole algo. Era una diferencia de trato que saltaba a la vista. Zane recibía atención, Quinton recibía impaciencia. Y en alguna conversación con conocidos, Leilani había dicho algo que los testigos recordarían después con horror. Había dicho que había considerado abortar a Quinton, que no lo había querido tener, que era un error que le había complicado la vida. Ahí estaba todo. Ahí estaba el patrón completo. Una madre que no quería a ese hijo. Una madre que lo veía como un problema. Una madre que lo trataba de manera diferente, con menos amor, con menos paciencia, con menos de todo. Y un niño que lo notaba, que lo sentía, que lloraba cuando ella aparecía. Ese era el mundo de Quinton Simón. Y ese mundo era una bomba de tiempo. 4 de octubre de 2022, un martes por la noche en Savannah, Georgia. Hacía calor, como siempre hace calor en el sur de los Estados Unidos en otoño. La abuela Billie Jo Howell no estaba en casa. Se había ido fuera unos días, dejando a los niños al cuidado de Leilani, su propia hija, la que legalmente no tenía custodia de ellos, pero que vivía en la misma casa. Ese detalle tiene importancia. La persona que debía proteger a esos niños no estaba, y la persona que estaba ese martes por la noche no estaba en condiciones de cuidar a nadie. Leilani Simón llevaba días en un estado de agitación creciente. Su relación con Daniel Jonkin, el padre de su hija Sky, el hombre que vivía con ellos en esa casa, estaba deteriorándose a un ritmo acelerado. Peleaban constantemente. Jonkin bebía. Leilani consumía cocaína. El ambiente de esa casa era un ciclo continuo de tensión, gritos, drogas y silencio cargado de rabia. Esa noche, Leilani y Jonkin pelearon de nuevo. No fue la primera vez ni sería la última, pero esa noche la discusión se le fue de las manos a Leilani emocionalmente. Los fiscales establecerían más tarde que Leilani salió de la casa durante la noche del 4 de octubre para ir a comprar cocaína. Fue a ver a Craig Weston, un hombre que era al mismo tiempo su traficante y su amante ocasional. Los mensajes de texto entre ambos, que la fiscalía presentaría como evidencia durante el juicio, son explícitos y perturbadores. No solo hablaban de drogas, eran mensajes de una mujer que buscaba atención.
que buscaba validación, que buscaba llenarse de cualquier manera, mientras todo lo demás en su vida se desmoronaba. Volvió a casa en algún momento de la madrugada. Los investigadores establecerían que entre la medianoche y las 2 de la mañana del 5 de octubre, algo ocurrió en esa casa. Algo que terminó con la vida de Quinton. El fiscal Tim Dean, el hombre que llevaría el caso a juicio 2 años después, describió la secuencia de esa noche durante su alegato de apertura de casi 2 horas ante el jurado. Lo hizo con frialdad quirúrgica, porque los hechos son fríos cuando se cuentan uno detrás de otro. Leilani regresó de comprar drogas. Estaba bajo los efectos de la cocaína. Estaba furiosa por la pelea con Junkin. Estaba en un estado que ella misma describiría después, en un interrogatorio policial de la siguiente manera. Y esta cita es literal, porque sus propias palabras son las que mejor la retratan. Nunca más voy a tocar cocaína. Me pongo muy irabunda e impulsiva cuando la consumo. Lo dijo ella. Lo grabaron los agentes, y esa frase se convirtió en una de las piezas más devastadoras de la acusación. Esa madrugada, con la cocaína en la sangre y la rabia desbordada, Leilani agredió a Quinton. No se sabe exactamente cómo, porque el cuerpo de Quinton estaba demasiado descompuesto cuando fue encontrado para que los forenses pudieran determinar la causa exacta de la muerte. Ese fue el mayor obstáculo jurídico del caso, y fue también una de las razones por las que el juicio se demoró 2 años. La fiscalía tenía que probar que Leilani lo mató sin poder decirle al jurado exactamente cómo lo hizo. Lo que sí se sabe, con certeza absoluta respaldada por la evidencia forense, es que la cuna de Quinton olía fuertemente a vómito cuando llegaron los primeros agentes, que las sábanas estaban manchadas, que el bebé no estaba ahí, y que las cámaras de seguridad de un negocio cercano captaron el vehículo de Leilani Simon, reconocible por sus características específicas, entrando al Azalea Mobile Home Plaza, un parque de casas móviles situado a 3 kilómetros de su casa, a la 1:17 de la madrugada del 5 de octubre. El vehículo se detuvo junto a los contenedores de basura durante aproximadamente 2 minutos, y luego se fue. 2 minutos. El tiempo que tarda una madre en tirar a su hijo como si fuera basura. Después de eso, Leilani volvió a casa. Junkin estaba dormido. Los otros niños estaban dormidos. La casa estaba en silencio. Y Leilani, según lo que reconstruyeron los investigadores, también durmió. Durmió esa noche con la misma ropa que llevaba. Durmió sabiendo lo que había hecho. Durmió con el secreto del bebé muerto que acababa de dejar en un contenedor de basura. Y a la mañana siguiente, cuando se despertó, llamó al 911. Y aquí es donde empieza el teatro. Las 9:27 de la mañana del 5 de octubre de 2022. Leilani marcó el número de emergencias y le dijo al operador que Quinton había desaparecido, que alguien debía haber entrado por la puerta delantera, que estaba abierta y que se lo había llevado. Esa fue la primera versión. El sargento Bobby Stewart fue el primer oficial en llegar a la escena. Declaró después en el juicio que el comportamiento de Leilani no era consistente con el de otros padres con quienes había hablado en casos de niños desaparecidos. No especificó más, pero ese detalle quedó registrado desde el primer minuto. La niñera Diana McCarta, que vivía cruzando la calle y que llevaba meses cuidando a los 3 niños, recibió esa mañana un mensaje de texto de Junkin preguntándole si Quinton estaba con ella. Cuando supo que no, cruzó la calle y llegó a la casa de Leilani, y lo que vio la perturbó profundamente. Leilani no estaba buscando a su hijo, no estaba mirando por las ventanas, no estaba llamándolo, no estaba en la calle preguntando a los vecinos. Diana fue ella quien sugirió llamar a la policía. Leilani no parecía estar buscando a nadie. Fue Diana quien insistió. Y fue también Diana y su familia quienes, en los días y semanas siguientes, se volcaron en la búsqueda de Quinton con una dedicación que su propia madre nunca mostró con la misma intensidad. Y aquí es donde empieza el teatro. Porque en cuanto los medios de comunicación llegaron, en cuanto las cámaras empezaron a enfocarse en la historia del bebé desaparecido en Savannah, Leilani Simón se transformó. Había encontrado su audiencia y sabía actuar para ella. Dio entrevistas,
Lloró frente a las cámaras. Se mostró como la madre destrozada, como la víctima de un crimen incomprensible, como la mujer a quien alguien le había robado lo más precioso que tenía. Llevaba ropa que hacía juego con su imagen de madre en duelo. Hablaba de Quinton con palabras que sonaban a amor, aunque quienes la conocían de cerca sabían que esas palabras nunca las había dicho cuando el niño estaba vivo. El fiscal Tim Dean lo resumió durante el juicio con una frase que quedó grabada en todos los que la escucharon. Leilani Simón anhelaba la atención masculina de la misma manera que la mayoría de la gente anhela el oxígeno. Necesitaba ser vista. Necesitaba ser el centro, y la desaparición de su hijo, por perverso que resulte decirlo, le estaba dando exactamente eso. La policía del condado de Chatham lanzó una de las operaciones de búsqueda más grandes de su historia. Cientos de voluntarios peinaron los alrededores de la casa de Leilani. Se revisaron zanjas, áreas boscosas, pozos, estanques. Se drenó la piscina familiar, la misma en la que Diana McCarthy había encontrado a Quinton y a Zane solos y sin supervisión apenas un mes antes, cuando la babysitter los rescató mientras Leilani dormía. El FBI se unió a la investigación. Los agentes empezaron a entrevistar a Leilani. Y fue entonces cuando la historia comenzó a cambiar. Primera versión. Alguien entró por la puerta y se llevó a Quinton. Segunda versión, cuando los investigadores la presionaron más. Leilani dijo que la madrugada del 5 de octubre había ido a la Azalea Mobile Home Plaza, el parque de casas móviles a 3 kilómetros de su casa, para encontrarse con una antigua compañera de trabajo llamada Melissa Bray, apodada Misty. Según Leilani, Misty le había prometido darle un frasco de Oragel, un analgésico dental, porque uno de los niños estaba con dolor de muelas. Los investigadores hablaron con Melissa Bray, y Melissa Bray dijo que eso nunca había pasado, que nunca hubo ningún encuentro en la madrugada, que nunca le dio ningún Oragel, que esa historia era completamente falsa. Cuando los agentes del FBI le comunicaron esto a Leilani en el tercer interrogatorio, la historia cambió por segunda vez. Tercera versión. Leilani admitió que había estado en el Azalea Mobile Home Plaza esa noche, pero no para ningún Oragel. Dijo que había ido a tirar basura que le olía mal dentro del coche, basura que olía mal en la madrugada, a 3 kilómetros de su casa, cuando en su propia calle había contenedores a pocos metros. Los investigadores anotaron cada contradicción y fueron construyendo el caso pieza por pieza. El 12 de octubre de 2022, apenas una semana después de la denuncia de desaparición, el jefe de policía del condado de Chatham, Jeff Hadley, compareció ante los medios de comunicación con una foto gigante de Quinton detrás de él y dijo algo que paralizó a todos los que lo escucharon. Los investigadores creían que Quinton estaba muerto y nombró a Leilani Simón como la única sospechosa, no como una persona de interés, no como alguien a quien querían hablar, la única sospechosa. Ese mismo día, los servicios de protección de menores de Georgia retiraron a los otros 2 hijos de Leilani de la casa y los pusieron bajo tutela del Estado. Zane y Sky fueron llevados a hogares de acogida mientras la situación legal de su madre se resolvía. Leilani no fue arrestada ese día. La policía dijo que no la consideraba un riesgo de fuga, que la tenían bajo vigilancia, que necesitaban más evidencia para asegurar una condena. Y mientras tanto, Leilani Simón seguía libre. Libre para salir por las noches, libre para ir a bares, libre para beber y relacionarse mientras los investigadores anunciaban públicamente que estaban buscando los restos de su hijo en un vertedero de basura. Eso también lo revelaría la detective Marian Lemos durante la audiencia de sentencia, más de 2 años después. Esa noche, en que la policía anunció oficialmente que estaban excavando el vertedero en busca de los restos de Quinton, Leilani Simón estaba fuera de casa bebiendo en un bar. 16 de octubre de 2022. 11 días después de la denuncia de desaparición, la policía y el FBI tomaron una decisión que no tiene precedente en la historia del condado de Chatham. Iban a buscar a Quinton Simón en el vertedero de basura municipal. Era una operación de una magnitud casi inimaginable. El vertedero del condado de Chatham recibe toneladas de basura cada semana. Los camiones de recogida de basura de la Azalea Mobile Home Plaza
habían pasado por el parque de casas móviles el 5 de octubre, pocas horas después de que las cámaras captaran el vehículo de Leilani detenido junto a los contenedores. Esa basura había sido transportada al vertedero, y en algún lugar de ese vertedero, los investigadores creían que estaban los restos de Quinton. El problema era que el vertedero tiene cientos de metros de extensión, y la basura, una vez descargada, es compactada por enormes bulldozers que pulverizan y trituran todo lo que hay en ella. Si los restos de Quinton estaban ahí, y si las máquinas seguían trabajando, no quedaría nada que encontrar. El responsable de las operaciones del vertedero tomó una decisión crucial. Desvió las operaciones de compactación hacia otra parte del recinto. Protegió la zona donde se creía que podía estar la basura de la salida Mobile Home Plaza del 5 de octubre. Y comenzó una operación que duraría más de un mes. Excavadoras, cintas transportadoras, trabajadores con trajes de protección, con guantes, con máscaras, moviendo toneladas de basura a mano, pasando los escombros por cribas, buscando cualquier señal de restos humanos en una montaña de desechos domésticos. Nadie que estuvo ahí ese mes olvidaría jamás lo que vieron, porque buscar a un bebé en un vertedero de basura es una de las tareas más devastadoras que existe, no solo físicamente, por el olor, por el calor, por el esfuerzo, sino emocionalmente, porque cada bolsa que abres, cada rincón que revisas puede ser el que te revele algo que no quieres ver. El 18 de noviembre de 2022, 44 días después de que Quinton fue reportado como desaparecido, los trabajadores que peinaban el vertedero encontraron algo: huesos pequeños, huesos que, a simple vista, parecían ser de un niño. Los peritos forenses fueron llamados de inmediato, y los forenses confirmaron que los huesos eran humanos y que correspondían a un niño de entre 1 y 2 años de edad. El FBI tomó muestras para análisis de ADN, y unos días después, el resultado llegó. Los huesos encontrados en el vertedero del condado de Chatham eran de Quinton Simón. Quinton había estado en ese vertedero durante 44 días. 44 días desde que su madre lo metió en una bolsa de basura y lo tiró en un contenedor. El 21 de noviembre de 2022, 3 días después del hallazgo de los restos, Leilani Simón fue arrestada. El jefe de policía Jeff Hadley declaró ese día algo que todavía resuena: Quinton Simón se convirtió verdaderamente en el niño del condado de Chatham durante las semanas en que nuestra comunidad estuvo en vilo por su desaparición. Es apropiado que hoy 12 hombres y mujeres de nuestro condado hayan entregado la última medida de justicia para el pequeño Quinton con su veredicto de culpabilidad. Eso lo dijo en octubre de 2024, cuando el juicio terminó. Pero lo que sintió la comunidad de Savannah el día del arresto fue una mezcla entre alivio y un dolor profundo. El tipo de dolor que se instala cuando la peor versión de lo que temías resulta ser verdad. Los trabajadores del vertedero, esos hombres y mujeres que pasaron semanas buscando en condiciones inimaginables, crearon un memorial en el lugar donde encontraron a Quinton. Un pequeño espacio entre la basura que se convirtió en un lugar de recuerdo para un niño al que nunca conocieron, pero al que nunca olvidarán. Eso lo reveló la detective Marian Lemos durante la audiencia de sentencia. Y ese detalle, ese pequeño gesto de esos trabajadores anónimos que convirtieron un rincón de un vertedero en un santuario para un bebé, es probablemente el detalle más humano y más desgarrador de todo este caso. Y fue entonces cuando el jurado escuchó algo que nadie esperaba. Leilani Simon fue arrestada en noviembre de 2022. El juicio no comenzó hasta octubre de 2024. 2 años. 2 años de procedimientos legales, de mociones de la defensa, de disputas sobre qué evidencia podía ser presentada ante el jurado y cuál no. 2 años de espera para una comunidad que necesitaba respuestas. 2 años de que Leilani Simon permaneciera entre rejas, esperando su día en el tribunal. El 14 de octubre de 2024, la sala del Tribunal Superior del Condado de Chatham en Savannah se llenó. El jurado estaba formado por 10 hombres y 6 mujeres. La jueza Tammy Stokes presidía el proceso, y la fiscalía
encabezada por el fiscal especial asistente Tim Dean, se preparaba para presentar uno de los casos más complejos que la justicia de Georgia había enfrentado en años. ¿Por qué complejo?, te preguntas. Porque la fiscalía tenía que probar que Leilani Simón había asesinado a su hijo, sin poder decirle al jurado cómo lo había hecho. El cuerpo de Quinton llevaba 44 días en un vertedero de basura bajo el sol de Georgia en octubre. El nivel de descomposición era tal que los forenses no pudieron determinar la causa exacta de la muerte. Sin causa de muerte, sin arma del crimen, sin testigos presenciales, sin una confesión completa, la fiscalía tenía que construir su caso exclusivamente sobre evidencia circunstancial. La defensa lo usó desde el primer minuto. El abogado defensor Robert Perse dedicó exactamente 3 minutos a su declaración de apertura, en contraste con las casi 2 horas del fiscal. Dijo que el caso de la fiscalía estaba construido sobre rumores, chismes y conclusiones atrevidas que la evidencia no podía sostener. Pero la fiscalía tenía algo que la defensa no podía refutar fácilmente: 40 testigos y casi 100 piezas de evidencia que, una a una, construían un mosaico imposible de ignorar. El primer agente en llegar a la escena, que notó desde el principio que el comportamiento de Leilani no era el de una madre desesperada. La detective Marian Lemons, que describió el fuerte olor a vómito en la cuna de Quinton y las sábanas manchadas cuando llegó a la casa esa mañana. La niñera Diana McCarta y su hija Talea, que hablaron del trato diferenciado que Leilani daba a Quinton comparado con sus otros hijos, y de los momentos en que la vieron física y verbalmente maltratarlo. Los vecinos, que describían una casa caótica, con niños mal cuidados y sucios, que siempre llegaban con hambre a casa de los McCarta. El vídeo de seguridad del negocio cercano a la Salia Mobile Home Plaza, que mostraba el vehículo de Leilani deteniéndose junto a los contenedores a la 1:17 de la madrugada del 5 de octubre. La compañera de trabajo Melissa Bray, que desmontó bajo juramento la historia del Oragel. Daniel Jonkin, el novio, que testificó sobre el consumo de drogas y alcohol esa noche, sobre las peleas constantes, sobre no haber comprobado si Quinton estaba en su cuna esa mañana, antes de que Leilani llamara al 911. Jonkin fue un testigo incómodo para ambas partes. La defensa lo atacó por su propio consumo de sustancias esa noche. La fiscalía lo utilizó para establecer el estado emocional de Leilani, y luego llegó algo que nadie esperaba. Una mujer llamada Bowling, conocida de Leilani, subió al estrado y, bajo juramento, con el jurado mirándola, contó que había realizado una sesión espiritista, un ritual en el que, según ella, había contactado con el espíritu de Quinton, y que Quinton le había mostrado su cuerpo sin vida y que le había dicho, con palabras que ella repitió en esa sala de tribunal: «Mamá me hizo daño». El jurado fue instruido para no considerar ese testimonio como evidencia admisible, y los abogados de la fiscalía reconocieron que esa parte del testimonio no era jurídicamente válida, pero las palabras ya habían sido dichas, y en la sala hubo un silencio que se podía cortar. La fiscalía también presentó los mensajes de texto de Leilani, sus conversaciones con Craig Weston, el traficante, las conversaciones con Jonkin, los registros del teléfono que mostraban sus movimientos esa noche, y una grabación de vídeo que los fiscales reprodujeron durante el proceso, una grabación que Leilani había hecho de sí misma en algún momento después de la desaparición de Quinton y antes de su arresto, en la que se la ve conduciendo y contemplando en voz alta la posibilidad de lanzar su vehículo a un río. Los fiscales la llamaban el vídeo del suicidio, no porque Leilani intentara suicidarse, sino porque esa grabación mostraba a una mujer que sabía lo que había hecho, que sabía que las consecuencias se acercaban y que estaba considerando todas las opciones. Y fue en los interrogatorios con el FBI, donde Leilani dijo algo que los investigadores usaron como una admisión parcial. En uno de los últimos interrogatorios, con voz quebrada, con lágrimas que esta vez parecían reales, aunque tampoco nadie podía estar seguro, Leilani dijo las siguientes palabras: «No sé si le hice algo a él. Si lo hice, asumiré la responsabilidad. No sé si le hice algo a él. Si lo hice, asumiré la responsabilidad». El fiscal Tim Dean, durante su alegato de cierre, dedicó tiempo significativo a esa frase, porque en esa frase estaba encerrada toda la lógica retorcida de lo que Leilani Simón era.
No era una confesión directa, era una salida que se dejaba abierta, una manera de preparar el terreno para lo que viniera, una manera de decir que, si la evidencia terminaba por apuntarle el dedo, al menos ya había dicho que asumiría responsabilidad. El jurado deliberó durante aproximadamente 7 horas a lo largo de 2 días, y el 25 de octubre de 2024, la jueza Tammy Stokes entró a la sala, se sentó y comenzó a leer el veredicto. Cargo 1. Asesinato con malicia. La encontramos culpable, y así uno tras otro los 19 cargos del proceso. Asesinato con malicia, asesinato felonioso, ocultar la muerte de otra persona, presentar una denuncia falsa, 14 cargos de declaraciones falsas a las autoridades, culpable en los 19 cargos. Los 19. El fiscal Tim Dean diría después ante los medios que Leilani no parecía arrepentida en absoluto, que parecía arrepentida de que la hubieran atrapado, que parecía arrepentida de tener que enfrentar el juicio, pero que no parecía arrepentida de lo que le había hecho a Quinton. Leilani Seymon lloraba mientras era conducida fuera de la sala, pero en ese llanto, como en todos los llantos anteriores ante las cámaras, nadie podía estar seguro de si era dolor real o era el mismo teatro de siempre. 21 de noviembre de 2024, un mes exacto después del veredicto, Leilani Seymon fue llevada ante la jueza Tammy Stokes para escuchar la sentencia. La sala estaba llena, familiares de Quinton en un lado, familiares de Leilani en el otro, la detective Marian Lemons en el estrado, los periodistas con sus cuadernos y sus cámaras, y sobre todas las cabezas, el peso de lo que estaba a punto de ocurrir. Antes de la sentencia, la jueza permitió que hablaran quienes quisieran hacer declaraciones de impacto, y esas declaraciones construyeron el retrato más completo de todo lo que este caso representaba. La hija de la niñera McCartha tomó el estrado. Habló de Quinton con el amor de quien lo conoció de cerca. Dijo que lo echaba de menos todos los días, que no podía acostumbrarse a despertar sin la posibilidad de ir a buscar a Quinton, que era mucho. La tía de Leilani, Jackie Madden, quien la había criado durante media vida, habló de su sobrina con dolor genuino. Dijo que las drogas se habían llevado tanto a Leilani como a Quinton, que Quinton estaría en su corazón para siempre. Pero también dijo algo que tiene la honestidad brutal de quien no puede ni quiere mentirse a sí misma. La vida de Leilani nunca volvería a ser la misma. La madre de Leilani, Billie Jo Howell, se dirigió a su hija y le pidió perdón por haberla fallado. Dijo que había permitido que la adicción tomara el control de su vida a una edad muy temprana, que había descuidado las necesidades emocionales de su hija, que sus decisiones habían tenido un impacto en la vida de Leilani. Era una cadena de dolor que se transmitía de generación en generación. La madre adicta que abandonó a Leilani. Leilani que creció sin los cimientos necesarios. Leilani que se convirtió en adicta también. Y Quinton, al final de esa cadena, que pagó el precio más alto. La detective Marian Lemons, la investigadora principal del caso, reveló durante la audiencia de sentencia varios detalles que no habían salido durante el juicio. Contó que Leilani había implicado a personas inocentes durante la investigación, señalando a otros como posibles responsables de la desaparición del niño para desviar la atención de ella misma. Contó que la noche en que se anunció públicamente que los investigadores estaban excavando el vertedero en busca de los restos de Quinton, Leilani estaba en un bar bebiendo. Y contó algo más, algo que reveló la dimensión más oscura de la personalidad de Leilani Simón. Dijo que Leilani había establecido una relación epistolar, una relación de cartas, con otra persona mientras estaba en prisión preventiva. Escribía cartas, buscaba conexión. Seguía necesitando ser el centro de la atención de alguien. Los familiares de Leilani pedían clemencia, pedían que se le diera la posibilidad de la libertad condicional algún día. Su padrastro Thomas Howell dijo que quería que ella tuviera una oportunidad de salir al mundo en algún momento, en lugar de simplemente encerrarla y tirar la llave. La fiscalía pedía cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El fiscal Tim Dean dijo que Leilani no mostraba ningún remordimiento real. La jueza Tammy Stokes escuchó todo y luego habló.
Dijo que estaba claro que la vida y la muerte del pequeño Quinton Simon habían impactado a muchos individuos y también a la comunidad en general. Dijo esas palabras con la serenidad de quien lleva décadas escuchando casos terribles, pero que reconoce que algunos casos son diferentes. Y luego pronunció la sentencia: cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, más 10 años adicionales. Leilani Simón deberá cumplir un mínimo de 40 años antes de ser considerada siquiera para la libertad condicional. 40 años. Cuando salga, si es que sale, tendrá más de 60 años de edad. Leilani se puso de pie mientras se leía la sentencia. Asintió levemente, en señal de haber escuchado. No habló, no hizo declaraciones, no se defendió. Solo hubo un momento en que su voz se escuchó en esa sala. La jueza preguntó si Leilani daba su consentimiento para que los restos de Quinton fueran entregados a su familia para darles sepultura adecuada. Y Leilani respondió con 4 palabras. 4 palabras que ella misma afirmó que eran lo más cercano que tenía a arrepentimiento o a amor. Mi hijo ya sufrió suficiente. Mi hijo ya sufrió suficiente. Esas palabras salieron de la boca de la mujer que lo había metido en una bolsa de basura, de la mujer que había dormido esa noche después de dejarlo en un contenedor, de la mujer que había dado entrevistas a los medios llorando mientras sabía dónde estaba su hijo muerto. Y sin embargo, en esa sala con 40 años de condena frente a ella, esas 4 palabras fueron lo único real que dijo. El caso de Quinton Simón generó en los Estados Unidos un debate que iba mucho más allá de los hechos del crimen. Primero, sobre el sistema de custodia y protección de menores. Quinton vivía bajo la custodia legal de su abuela precisamente porque el estado de Georgia había reconocido que su madre no era apta para criarlo. Los documentos judiciales lo decían con claridad. Leilani Simón era una consumidora crónica y sin rehabilitación de cocaína y cannabis. Y sin embargo, Quinton murió en manos de esa madre en una noche en que la abuela, la tutora legal, no estaba en casa. ¿Qué falló? El sistema de supervisión. Nadie vigiló de manera efectiva que Leilani no tuviera acceso sin supervisión a los niños que legalmente no eran suyos para criar. Nadie intervino a tiempo, aunque las señales estaban todas visibles para quien quisiera verlas. La niñera sabía que Quinton lloraba cuando su madre los recogía. La vecindad sabía que los niños llegaban sucios y con hambre a casa de los McCartha. Los documentos del tribunal reconocían el problema de adicción de Leilani, pero ninguna de esas piezas se conectó a tiempo para proteger a Quinton. Segundo debate. La similitud con el caso Casey Anthony. Los medios americanos lo señalaron desde el primer momento. El juez Belvin Perry, que presidió el juicio de Casey Anthony en Florida en 2011, fue entrevistado durante el juicio de Leilani y comparó ambos casos con una precisión que resultó reveladora. En ambos casos, una madre joven con problemas con las drogas y el alcohol. En ambos casos, un hijo pequeño cuya muerte no se pudo establecer con causa exacta por el estado del cuerpo. En ambos casos, una madre que llamó a la policía para denunciar una desaparición que ella misma había causado. En ambos casos, el teatro mediático de la madre destrozada. La diferencia fundamental entre los dos casos fue el resultado judicial. Casey Anthony fue absuelta en 2011 porque el jurado no pudo llegar a la certeza más allá de toda duda razonable. El veredicto provocó indignación nacional en los Estados Unidos y reabrió el debate sobre el estándar de prueba en casos donde la evidencia es principalmente circunstancial. Leilani Simón fue condenada en los 19 cargos en 2024, en parte porque los investigadores habían aprendido de casos anteriores. Presentaron la evidencia de manera más sistemática. El equipo forense del FBI de Quantico, Virginia, jugó un papel crucial en el análisis de los huesos encontrados en el vertedero, y la acumulación de 40 testigos y casi 100 piezas de evidencia construyó un mosaico que el jurado no pudo ignorar. Tercer debate: el papel de las redes sociales y la presión mediática en casos como este. En 2022, en plena era de las redes sociales, el caso de Quinton Simon explotó en Twitter, en Facebook, en TikTok. La foto de ese bebé de ojos grandes y pelo rizado se compartió millones de veces. La gente se volcó en la historia. Y con esa atención mediática masiva vino también la presión sobre los investigadores para que resolvieran el caso rápidamente. Esa presión puede ser un arma de doble filo. Por un lado, mantiene el caso vivo en la atención pública,
y genera pistas de ciudadanos que pueden ser valiosas. Por otro lado, puede llevar a los investigadores a apresurarse, a tomar atajos, a conformarse con la evidencia que tienen en lugar de seguir construyendo el caso. En el caso de Quinton, la decisión de esperar 2 años para llevar a Leilani a juicio fue deliberada. La fiscalía quería tener el caso más sólido posible antes de presentarlo ante un jurado. Y esa paciencia resultó en un veredicto unánime de culpabilidad en todos los cargos. Leilani Simón comenzó a cumplir su condena en una institución correccional de Georgia, 40 años mínimos. Cuando llegue a la primera revisión para libertad condicional, tendrá más de 60 años. Su defensa presentó una moción solicitando un nuevo juicio después del veredicto. Ese proceso legal sigue su curso. Es poco probable que prospere dado el carácter contundente del veredicto unánime, pero forma parte del proceso rutinario de apelación que todo condenado tiene derecho a iniciar. Los otros 2 hijos de Leilani, Zane y Sky, fueron colocados bajo tutela mientras el sistema legal resolvía su situación. Sus padres biológicos respectivos iniciaron procesos de custodia. Cody Wharton, el padre de Zane, dijo en su momento que quería la custodia total y que quería asegurarse de que su hijo estuviera seguro. No hay información pública sobre el estado actual de esos procesos de custodia, pero ambos niños quedaron alejados de Leilani. La madre de Leilani, Billie Joe Howell, también pasó por sus propios problemas legales durante el proceso. En algún momento fue declarada en desacato por el tribunal y sentenciada a 10 días de cárcel por no cumplir con una orden judicial relacionada con el caso. También entregó los diarios y cuadernos personales de Leilani que los fiscales habían solicitado como parte de la investigación. Diana McCartha, la niñera que quiso a Quinton como a uno de sus propios hijos, siguió viviendo en la misma calle. Testificó en el juicio con el dolor de quien sabe que pudo haber hecho más, aunque objetivamente hizo todo lo que estaba a su alcance. La hija de Diana, Talea, habló de Quinton en la audiencia de sentencia con una emoción que hizo llorar a muchos de los presentes en la sala. Y en el vertedero del condado de Chatham, los trabajadores que buscaron a Quinton durante más de un mes mantienen su pequeño memorial. Un espacio de recuerdo en el lugar donde encontraron sus huesos. Un gesto de humanidad en uno de los lugares menos poéticos del mundo. Ese memorial dice más sobre lo que era Quinton, sobre lo que significó para la gente que lo buscó, aunque nunca lo conociera, que cualquier declaración oficial o cualquier discurso judicial. Porque Quinton Simón no era un caso. Era un niño, un bebé de 20 meses con ojos grandes y pelo rizado que se alegraba cuando lo recogían las personas que lo querían y lloraba cuando venía quien no lo quería. Un niño que merecía crecer, que merecía reír, que merecía descubrir el mundo con alguien que lo protegiera. Ese niño se merecía todo. Y no recibió nada de lo que merecía. Quinton Simón tendría hoy 3 años y varios meses. Estaría empezando a hablar con frases completas, a correr, a preguntar por qué de todo, como hacen los niños cuando descubren que el mundo es más grande de lo que imaginaban. Estaría en la etapa en que los niños te agarran de la mano para que los lleves a explorar, porque el mundo les da un poco de miedo. Pero si tú estás ahí, todo está bien. Pero Quinton no está. Y cuando escucho este caso desde el principio, desde la primera llamada al 911 hasta la sentencia, lo que más me queda no son los detalles forenses, ni las mentiras, ni las contradicciones en las declaraciones. Lo que más me queda es el llanto de Quinton cuando su madre venía a buscarlo. Ese llanto de 20 meses que era la única manera que tenía ese bebé de decirle al mundo que algo estaba mal. Los niños que no tienen voz dependen de los adultos que los rodean para ser protegidos. Dependen de que las niñeras hablen, de que los vecinos denuncien, de que los sistemas de protección funcionen, de que los investigadores sean persistentes, de que los jurados escuchen. En el caso de Quinton, todos esos adultos terminaron haciendo lo correcto. La niñera habló. Los investigadores trabajaron durante 2 años construyendo un caso sólido. El jurado escuchó con atención y la justicia llegó. Tarde. Siempre llega tarde cuando se trata de niños. Pero llegó. El fiscal Tim Dean dijo algo en la sala del tribunal que quiero dejar contigo como cierre de este episodio. Dijo que Leilani Simón no parecía arrepentida. Que parecía arrepentida de que la hubieran atrapado,
que parecía arrepentida de tener que estar en ese tribunal, pero no de lo que le hizo a Quinton. Hay algo en esa descripción que lo dice todo sobre lo que es este tipo de persona. Y hay algo en ese contraste entre la madre que lloró ante las cámaras buscando a su hijo y la mujer que no mostró remordimiento real ante el jurado que la condenó, que nos recuerda que el dolor performático y el dolor verdadero no se parecen en nada cuando los pones uno al lado del otro. Descansa en paz, Quinton. Los trabajadores del vertedero que te encontraron te pusieron un memorial porque entendieron que tu vida importaba, aunque los que debían protegerte fallaron. La gente de Savannah te llamó el niño del condado de Chatham, porque te adoptó como propio cuando más lo necesitabas. Aunque ya era demasiado tarde, tu historia no será olvidada. Esto ha sido Ecos del Misterio. La historia del bebé Quinton Simón, el niño que lloró cuando no debía y que cayó para siempre demasiado pronto. Si este episodio te llegó al corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana traemos historias que el mundo necesita conocer, contadas con el respeto que las víctimas merecen y con la verdad que los culpables no pueden escapar. Nos vemos en el próximo misterio.